Volveré a llamar piroja a mi mamá. Ese es el patrón. El Tecas solo te va a dejar en paz cuando se muera. ¿A dónde vas con esa prisita? Voy a buscar a mi abuelita. Ya supimos de dónde salen las radiofrecuencias que escuchamos. ¿Qué mano? ¿De dónde? De una oficina del FBI. ¿Sabemos quién es el traidor? Salen de la oficina de Floyd. ¿Tú me estás diciendo que estos güeyes se comunicaron con Floyd? No. Yo te estoy diciendo que de la oficina de Floyd salían las señales. Pero puede ser cualquiera. Son de la Escuela de las Américas. Exmilitares, mercenarios. Sí, conozco el tatuaje. Hey, voy por la sierra. Aquí te esperamos, ¿eh? ¿Se puede saber en qué estás metido? Estamos metidos en el único lugar que podemos hacer porquería sin que nadie haga preguntas. ¿Sabes qué? Ahora entiendo. Floyd nunca me quiso en el FBI. Desde que entré me puso trabas. Y a la primera que pudo me corrió. ¿Sabes qué? Creo que Floyd y el Teca son socios. No puede ser. Floyd es un hombre muy condecorado en la agencia. Es más, cuando llegó me lo súper recomendaron. Es más, si lo acusamos y no tenemos pruebas, bueno, puede salir contraproducente. Entonces, ¿qué espera que hagamos, Almeida? Que nos quedemos aquí nomás mirando a ver a qué hora se le pega la gana al tipo este confesar. Smith. ¿Quién? Malcolm Smith entró a la agencia del FBI más o menos en el tiempo en el que yo entré a las oficinas de Texas. Era un hombre insoportable, muy violento y presumía haber sido exmilitar. Y él estaba en la Escuela de las Américas. Decía haber sido instructor. ¿Instructor? ¿Y cómo fregado pasó de instructor a policía? Lo dieron de baja por agresión. A ver, espérate, si era tan violento como dices, ¿cómo hizo para entrar al FBI si lo primero que hacen es hacer una revisión de antecedentes? Porque lo recomendó su gran amigo. Floyd, claro. Sí, Malcolm y Floyd son como uña y mugre. Y si queremos saber algo oscuro de Floyd, seguramente lo sabe Smith. Entonces tenemos que ir a hablar con él y ya, para tener información. Está en la cárcel. ¿Dónde están esos 4 minutos? ¿Quién te asesinó, ¿Quién fue? Alberto, me urge que me llames. Devuélveme la llamada. Moreno, ¿por qué no está en su casa descansando? Quiere hablar con usted, pero... Castillo está Sí, alguien lo asesinó. asesinado. Sí. Y la persona que lo hizo borró los videos de las cámaras de seguridad. ¿Qué es eso? Tú sabes perfectamente lo que es. Encontré tu bote de basura. ¿Que no te acuerdas? Son transacciones de montos muy altos. La cuenta está a nombre de John Floyd, en las Islas Caimán. ¿Dónde cargas este dinero? Moreno, por favor. Me aislaste, ¿Qué querías? ¿Querías alejarme? ¿O querías que no me diera cuenta que eres aliado de Acacio Martínez? No lo voy a negar, eres muy admirable, Moreno. Tú sola ataste todos los cabos y me descubriste. No te acerques que no respondo, cap. Que te hagas para atrás o te doy un tiro, cap. ¿Cómo ves? Te sobreestimé. Pensé que ibas a matarme, pero ahora la que va a morir eres tú.
Mandrágora. Patrón. Patrón, ¿qué tiene? Me quema la mano. Está hirviendo, A ver, ayúdame, destápala. Voy a buscar una Quítame la vecina. mano. Quítame. Chingada. Quítamela. Mandrágora. Listo, ya la tengo. ¿Qué es eso? Estoy hasta la madre de inyecciones. Tengo que bajarle la fiebre a como dé lugar. No podemos perder esa prótesis. Sé que ahorita no lo entiende, patrón, o no lo quiere ver. Pero en el futuro me lo va a agradecer, patrón. Ahora tiene que descansar. Por favor. Le va a ir haciendo efecto, créeme. Vámonos. Mandrágora. Esa mano no está funcionando, se ve terrible. Yo sé. Se ha perdido demasiada sangre en esta guerra con el Taika Mecha. Si no lo matas, ese desgraciado te va a mandar derechito al panteón a ti y a tu muchachito. Por narcos como él, mi hija se murió. El jibarito con el que andaba trabajaba para un cabecilla de esos, sí. Y mi chamaca se llevó las balas. Y yo no quiero que mi hijo viva pues de esta manera así, entre tanto muerto. ¿Y estás dispuesta a perderlo todo con tal de no enfrentar a ese matón? Pues es que yo la verdad ya perdí lo que más me importaba. Nada más somos mi chamaquito y yo. Agarra la onda, Lucas. Tú sabías cuando decidimos meternos juntos en esto que yo no tengo dueño. Pues es que no sirvo para relaciones serias. Y el compromiso me da alergia. ¿Por qué crees que nunca tuve hijos? Me gustas muchísimo. Pero tampoco te estoy proponiendo matrimonio, mujer. Casarme contigo sería como vivir con mi espejo. Imagínate qué horror sería eso. O sea, ¿quién va a querer vivir con su alma gemela? ¿Quién va a querer vivir con alguien tan descomplicado? Una vida sin dramas, sin peleas. Uy, no, qué horror. Lo peor. Lo dirás de broma. Si tú y yo nos llevamos tan bien, pues es porque no tenemos compromiso. Porque vivimos libres para el hoy, para el aquí, para el ahora. Cuando uno se enseria, se siente dueño del otro. Y ahí es cuando vienen los problemas, los celos, los conflictos. No. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Ah, no. Ya sé. No, disculpa, Nancy. No estoy en mis cabales. Necesito pensar. Vicenta se ha convertido en tu conciencia. Me cae re bien esa chava. Descansa. Voy a tener pesadillas con esa mujer. Que no, Mecha, no me insista más. Pues entienda que yo no quiero saber nada más del Teca Martínez. Ya, sí, ya fue. Está bien. Solo quiero pedirte un favor. Ayuda a mi Lucía a cruzarse para el otro lado. No, Mecha, no. Yo no puedo hacer eso. Hace mucho tiempo que dejé de cruzar migrantes. Tengo unos ahorritos. No es mucho, pero alcanza para pagar. Mecha, no es por la lana, de verdad. Entiendo pues todo lo que me dice, pero no. Sí, entiendo que no quieras sustentar más dinero, pero al menos acéptame darte un contacto. ¿Un contacto? Pues, ¿para qué? Conozco a una persona que puede acabar con el Teca Martínez. El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo!
Llegó la hora de la venganza.